Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que aquí ya, con la presentación hecha por el doctor Lemus, por el colega contador, pues ya se han desagregado las cifras. ¿Cuánto es el monto del presupuesto? ¿Cómo está expresado tanto en gastos de funcionamiento como en inversión? ¿Qué contiene la inversión? ¿Qué contiene el funcionamiento? ¿Cuál es el crecimiento del uno y del otro? ¿Y cuáles son las fuentes? Una de las fuentes fundamentales es el traslado de unos costos o de un gasto presupuestado inicialmente de 66 billones a 52 dentro del servicio de la deuda. Por supuesto que faltarán muchas más partidas. Por supuesto que este presupuesto no es el histórico que diga que todo el mundo quedó contento. Por supuesto que los esfuerzos son insuficientes para sectores como el agropecuario, como el de educación, como el de salud, como el de las universidades públicas, como el de la niñez, como el del medio ambiente, el del deporte, cultura, etcétera. Pero yo sí creo que ahí hay un esfuerzo que hay que ponderar y reconocerle a los ponentes, a los coordinadores y a los congresistas de estas comisiones en general, porque a veces no se recibe sino agresiones y no se recibe realmente un reconocimiento. Repartir pobreza nunca será fácil. A mí me preocupa que dentro de los gastos de funcionamiento que se van a disminuir en 1 billón de pesos, todavía tengamos una serie de entidades a las que tendremos que auscultar cuál es su misión y cuál es la necesidad que tiene el Estado para que esas entidades sigan subsistiendo. Yo creo que nosotros tendremos que hacer una modificación, una reestructuración del Estado, porque hay instituciones que me llaman la atención. A lo mejor, por falta de conocimiento, son necesarias y son instituciones muy loables en su misión, pero yo sí quisiera que eso lo revisáramos para el segundo debate. Entidades como la inmobiliaria Virgilio Barco, que tiene 5.700 millones de presupuesto, a mí me gustaría saber qué hace, cuánto es funcionamiento, cuánto es inversión. Otra serie de entidades que prácticamente hacen lo mismo, pero cada una con un rubro presupuestal, grande, mediano o pequeño, depende de cómo se quiera mirar, pero de a poquito podemos ir haciendo unos grandes ahorros y una gran eficiencia en el Estado. Yo creo que el sector agropecuario tiene que reorganizar una cantidad de instituciones, la Agencia de Desarrollo Rural, de Renovación del Territorio, Nacional de Tierras, el Fondo de Adaptación, la Agencia Inmobiliaria Virgilio Barco que había mencionado. Hay que reorganizar el IMPEC y la USPEC. Hay que reorganizar esa agencia de cooperación, el Servicio Geológico ANM. Hay que reorganizar muchas agencias del sector transporte, por ejemplo, Seguridad Vial, Comisión de Regulación de Transporte, Unidad de Planeación del sector transporte, etcétera. Y podemos ir al sector del medio ambiente y nos encontramos con cosas similares, con cosas simétricas que debemos definitivamente revisar. Más instituciones, más costos, más tramitología, menos eficiencia, menos competitividad. Así que ese es un punto que me gustaría que se tuviera en cuenta, bien sea para el segundo debate o para una reorganización del Estado. Del sector transporte hay una gran preocupación por el artículo 109, que obliga a que los rendimientos financieros de las concesiones de peajes y los derechos de pista se deban consignar en el presupuesto, en la Tesorería General. ¡Ojo! Porque parte de esos rendimientos financieros fueron criterios que se tuvieron en cuenta para que las concesiones duraran cierto número de años. No vaya ahí que por esa buena intención estemos desfinanciando uno de los factores
y se trunquen las concesiones, que serían lo menos indicado que nosotros deberíamos hacer. Hay que revisar ese artículo 109, aquí hay toda una justificación jurídica del Ministerio de Transporte, que quede claro de dónde proviene, porque yo suelo siempre tener sustento a mis afirmaciones. Y de ese mismo ministerio viene el tema de la reprogramación de las vigencias futuras. Hay otro documento entregado a planeación donde le advierten sobre ese criterio de reprogramación de vías futuras. Y lo mismo, una solicitud sobre lo del tema de las especies venales. No hay derecho que las tarifas de tránsito no estén basadas en decretos nacionales y que los municipios y las entidades territoriales empiecen a jugar con los criterios de autonomía, variando costos de servicios de tránsito, como son patentes, como son revisión de vehículos, como es la formulación para sacar los pases, etcétera. Eso debe tener una regla general que emana de la superintendencia, del Ministerio de Transporte, y no dejar regado eso por todas partes. Y lo propio hay que decirlo con los procesos administrativos. La UGPP está entorpeciendo que muchos transportadores se puedan formalizar con ese tema de los aportes a la seguridad social, y el Ministerio ha venido pidiendo unas facultades para arreglar eso de una vez por todas y acabar de pronto con esa informalidad. Y termino, señor presidente. Ahí hay un tema de los subsidios para las zonas de frontera del combustible que le deben trasladar los mayoristas. Y hay una petición para que se incorpore Tumaco Pasto. Es lógico, son zonas de frontera. Lo que pasa es que hoy compiten con otro transporte que viene de Jumbo Pasto, y algunos han venido diciendo que los dos son excluyentes, y yo he escuchado que los dos son complementarios. En uno o en otro caso le corresponde al Ministerio de Hacienda revisar la complementariedad de los dos, dado el volumen de consumo de Nariño, porque lo que no podemos permitir es que Nariño se quede sin el suministro correspondiente por la ley de fronteras. Por eso me parece que ese es un tema sobre el cual la Dirección de Planeación y el Ministerio de Hacienda debe dar todos los estudios jurídicos correspondientes. En ese orden de ideas, yo voy a dejar una constancia para que para el segundo debate el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Planeación, nos digan de una vez por todas si se necesitan, si se requieren las dos fuentes de abastecimiento para que acabemos con esa casuística realmente que cada año precipita una discusión en el presupuesto. Felicito pues a las comisiones por su juicio, al gobierno, y vuelvo y repito, repartir pobreza no es nada fácil. Esperemos que en el año 2019 el crecimiento económico nos dé la mano, nos ayude. Y se me escapaba algo con relación al subsidio del GLP. El departamento del Amazonas, me dicen, está por fuera del subsidio, y no es esa la intención de las comisiones. El subsidio de gas natural, el subsidio eléctrico es para todo Colombia, y el subsidio del GLP igualmente lo es, independiente de la parte del país en que nos encontremos. Así que un decreto que lo limite a ciertas regiones es un decreto ilegal, porque el espíritu de las comisiones es que el GLP, que también tendrá beneficio del subsidio, se debe subsidiar en cualquier región de Colombia, incluyendo el Amazonas, apreciada Yénica. Muchas gracias, señor presidente. A usted, representante Oscar Darío Pérez. Hace